Hola a todos mis queridos seguidores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí de nuevo! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a mí personalmente me llena de una felicidad inmensa, y estoy segura de que a muchos de ustedes también les resonará profundamente. Vamos a hablar de esas conexiones especiales, de esos vínculos que nos hacen sentir la persona más feliz del mundo. Y sí, ya veo sus miradas de curiosidad, así que déjenme decirles que hoy vamos a desgranar la fórmula de esa felicidad absoluta, esa que se siente en cada latido, esa que te hace sonreír sin motivo aparente. Y para eso vamos a tomar como inspiración un sentimiento universal, algo que todos anhelamos y que cuando lo encontramos, lo celebramos con todo nuestro ser. Así que si les gusta sentirse inspirados, si buscan un toque de magia en su día a día y sobre todo, si aman las historias que te tocan el alma, quédense conmigo porque esto se va a poner espectacular. Y antes de que nos lancemos de lleno en este viaje emocional, no olviden presionar ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita, porque así no se pierden ni una sola de nuestras aventuras. Y ahora sí, entremos en materia. Cuando pensamos en esa sensación de ser la mujer más feliz del mundo, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Para mí, y sé que para muchas, es la certeza de estar acompañada. No me refiero a tener a alguien al lado por tener, sino a esa conexión genuina, esa complicidad que te hace sentir vista, comprendida y, sobre todo, amada incondicionalmente. Es ese sentimiento de que sin importar lo que pase afuera, dentro de ese espacio compartido, hay un refugio de paz y alegría. Imaginen por un momento esa sensación de saber que hay una persona que te conoce mejor que tú misma, que anticipa tus necesidades, que celebra tus triunfos como si fueran suyos y que te abraza en tus momentos más difíciles sin juzgar, solo con amor. Esa es la base de esa felicidad que trasciende lo superficial. Esta sensación de ser profundamente amada y comprendida no es algo trivial. Es la nutrición para el alma, el bálsamo que cura las heridas invisibles y el impulso que nos permite desplegar nuestras alas. Es la certeza de que ante el caos del mundo exterior, existe un santuario privado donde el afecto es la moneda de cambio y la aceptación, la ley fundamental. No es simplemente la ausencia de soledad, es la presencia vibrante de conexión, de alguien que no solo te ve, sino que te entiende en las capas más profundas de tu ser. Es ese susurro silencioso que dice, no estás sola, y todo estará bien porque estamos juntos en esto. Pero, ¿cómo se construye algo así? No es magia, aunque a veces lo parezca. Es un trabajo en equipo, una danza constante de dar y recibir, de esfuerzo y recompensa. Se trata de comunicación, esa que fluye sin esfuerzo, donde las palabras sobran y las miradas lo dicen todo. Es poder expresar tus miedos más profundos y saber que serán escuchados con empatía, no con crítica. Es poder reír hasta que duela el estómago por tonterías que solo ustedes dos entienden, y también es tener la valentía de mostrar tu vulnerabilidad, tus imperfecciones, y que esas sean aceptadas y, lo que es más importante, amadas. La comunicación efectiva es el arquitecto invisible de estas conexiones. No se trata solo de hablar, sino de escuchar activamente, de validar las emociones del otro, de crear un espacio seguro donde la honestidad, incluso cuando es dolorosa, sea bienvenida. Es la capacidad de decir, no estoy de acuerdo, pero te entiendo, y de resolver conflictos no como adversarios, sino como aliados que buscan una solución juntos. La vulnerabilidad, esa exposición del yo más auténtico, es el pegamento que une, ya que al mostrar nuestras grietas, permitimos que el otro nos vea y nos ame aún más, reconociendo nuestra humanidad compartida. Pensemos en esos pequeños gestos que, sumados, construyen una fortaleza inquebrantable. Una taza de café preparada por la mañana sin que se lo pidas, un mensaje de buenos días, que te saca una sonrisa antes de empezar el día, un te quiero dicho de improviso, solo porque sí. Son esos detalles los que alimentan la chispa, los que te recuerdan constantemente que eres importante, que eres valiosa. Es la seguridad que te da saber que tienes un aliado, un compañero de aventuras, alguien que te impulsa a ser mejor persona, que te anima a perseguir tus sueños, incluso cuando te sientes insegura o abrumada. Estos actos de servicio, estos recordatorios diarios de afecto, son los ladrillos que edifican la confianza y la seguridad en la relación. No se trata de grandes declaraciones, sino de la constancia en el cariño, de la atención a las pequeñas cosas que demuestran que la otra persona piensa en ti y se preocupa por tu bienestar. Son como pequeñas inversiones de amor que con el tiempo generan un interés compuesto de afecto y gratitud. Un buenos días escrito con una carita sonriente puede cambiar
El tono de un día entero y un te quiero inesperado puede ser el combustible que necesitas para seguir adelante. Y no olvidemos la importancia del respeto mutuo. Respetar las opiniones del otro incluso cuando son diferentes, respetar los espacios personales, respetar los sueños y las aspiraciones. Cuando hay respeto, la confianza florece. Y la confianza es el cimiento sobre el cual se construyen relaciones sólidas y duraderas. Es esa tranquilidad de saber que tu pareja tiene tus mejores intereses en mente, que no te traicionará, que siempre buscará tu bienestar. El respeto es la base sobre la cual se puede construir cualquier relación significativa. Implica reconocer la autonomía y la individualidad del otro, aceptar que cada persona tiene su propio camino y sus propias perspectivas. Cuando se respeta el espacio personal, se valida la necesidad de independencia, cuando se respetan las opiniones, se abre la puerta al diálogo constructivo, y cuando se respetan los sueños, se convierten en un motor de apoyo mutuo. La confianza alimentada por este respeto, es la que nos permite bajar la guardia, ser auténticos y sentirnos seguros en la presencia del otro. Además, la felicidad en una relación no se trata solo de lo que el otro hace por ti, sino también de lo que tú haces por el otro y, muy importante, de cómo te hace sentir contigo misma cuando estás con esa persona. ¿Te sientes libre de ser tú misma? ¿Te sientes empoderada? ¿Te sientes inspirada? Cuando tu pareja te ve brillar y te ayuda a brillar aún más, esa es una fuente inagotable de felicidad. Es ese reflejo en los ojos del otro que te dice, eres increíble. Es fundamental recordar que una relación es una vía de doble sentido. La felicidad se multiplica cuando ambos miembros contribuyen activamente a ella. Sentirse empoderada en una relación significa que tu pareja te anima a crecer, a desarrollarte, a alcanzar tus metas. Significa que celebra tus éxitos y te apoya en tus fracasos, viéndolos como oportunidades de aprendizaje. Esta validación externa, combinada con el amor propio, crea un círculo virtuoso de autoconfianza y bienestar. La sensación de ser admirada y valorada por la persona que amas es uno de los pilares más sólidos de la felicidad. Hablemos de esos momentos de aventura, de exploración. No tiene por qué ser un viaje exótico a un lugar lejano, aunque eso también es maravilloso. Puede ser simplemente probar un nuevo restaurante, aprender algo nuevo juntos, o incluso disfrutar de una tarde tranquila en casa viendo una película y compartiendo un helado. La clave está en la compañía, en la diversión compartida, en la creación de recuerdos que atesorarán para siempre. Cada experiencia, por pequeña que sea, se magnifica cuando se vive en pareja, porque se comparte la alegría, se comparten las risas, se comparten las sensaciones. La rutina puede ser el enemigo silencioso de la chispa en una relación. Introducir novedad, ya sea a través de pequeñas escapadas o de actividades sencillas pero compartidas, mantiene viva la conexión. El objetivo no es la grandiosidad de la experiencia, sino la calidad del tiempo compartido y la creación de memorias conjuntas. Estas experiencias compartidas se convierten en anécdotas que refrescan la relación, en hitos que marcan el progreso de la historia que están escribiendo juntos. La risa compartida, la emoción ante algo nuevo, la simple comodidad de estar juntos explorando el mundo, todo ello contribuye a una felicidad duradera. Y cuando la vida se pone un poco turbulenta, que inevitablemente sucede, tener a esa persona a tu lado marca una diferencia abismal. No se trata de que no haya problemas, sino de cómo los enfrentan juntos. Es la mano que te toma cuando sientes que vas a caer, es el hombro en el que te apoyas cuando necesitas llorar, es la voz que te dice, todo va a estar bien, estamos juntos en esto. Esa resiliencia compartida, esa capacidad de superar obstáculos como un equipo, es un factor crucial para esa felicidad profunda y duradera. Los desafíos de la vida son inevitables, y la forma en que una pareja los enfrenta juntos es un verdadero termómetro de la solidez de su vínculo. No se trata de la ausencia de problemas, sino de la presencia de apoyo mutuo, de fortaleza compartida. Sentir que tienes un compañero de batalla a tu lado, alguien que no te abandona cuando las cosas se ponen difíciles, te da una seguridad y una resiliencia que trascienden las circunstancias. Esta capacidad de afrontar la adversidad juntos fortalece no solo la relación, sino también a cada individuo dentro de ella. Piensen en la diferencia entre estar solo ante un problema y tener a alguien que te ofrezca su fuerza, su perspectiva, su amor. Esa sensación de no estar solo, de tener un pilar incondicional, te da una fortaleza que antes no imaginabas tener. Y esa fortaleza, a su vez, se traduce en una mayor capacidad para disfrutar de los buenos momentos, para apreciar la vida en su totalidad.
La sensación de Noé. Estar solo ante las dificultades es increíblemente liberadora. Nos permite enfocar nuestra energía en la solución en lugar de en la preocupación. El apoyo de un ser querido puede ofrecer una perspectiva diferente, una solución que no habíamos considerado, o simplemente la fuerza emocional para seguir adelante. Y esta fortaleza adquirida en los momentos difíciles nos prepara mejor para saborear y agradecer los momentos de alegría, creando un ciclo continuo de crecimiento y bienestar. Pero, ¿qué pasa si esa persona no es una pareja romántica? La verdad es que la felicidad incondicional, esa que te hace sentir la persona más completa y feliz del mundo, puede venir de diferentes fuentes. Puede ser una amistad inquebrantable, un lazo familiar profundo, o incluso el amor propio, ese que has cultivado a lo largo del tiempo y que te permite sentirte plena y satisfecha contigo misma. Sin embargo, hoy nos hemos enfocado en esa conexión íntima, esa que a menudo buscamos en una relación de pareja, y que, cuando se encuentra, es sencillamente mágica. Es vital reconocer que la felicidad no es un destino exclusivo de las relaciones románticas. Las amistades profundas y duraderas, los lazos familiares incondicionales, y sobre todo, un sólido amor propio, son fuentes igualmente poderosas de bienestar. Sin embargo, el enfoque de hoy ha sido en esa conexión íntima, esa que a menudo se busca en una pareja, y que, cuando se encuentra en su máxima expresión, tiene una capacidad única de transformar la vida. Es importante entender que esta felicidad no es un estado pasivo, sino un estado activo que se nutre día a día. Requiere atención, requiere cuidado, requiere intención. No se da por sentado, se cultiva. Se trata de pequeños actos de bondad, de conversaciones honestas, de perdonar y de pedir perdón, de aprender y crecer juntos. La felicidad, especialmente en el contexto de una relación, no es algo que simplemente sucede. Es un jardín que requiere riego constante, poda y abono. Implica la voluntad de invertir tiempo y energía, de ser proactivo en la construcción y el mantenimiento de la conexión. Cada conversación, cada gesto amable, cada acto de perdón es una gota de agua que nutre la planta de la felicidad. Y cuando dices con él soy la mujer más feliz del mundo, no es una exageración. Es una declaración de intenciones, una celebración de la realidad que has construido. Es el reconocimiento de que has encontrado esa pieza que faltaba, o quizás, la pieza que te ha ayudado a entender que ya estaba completa, solo que necesitaba ser vista y amada desde otra perspectiva. Es la gratitud por tener a alguien que te inspira a ser tu mejor versión, que te hace sentir segura, que te hace reír, que te hace soñar y que, sobre todo, te hace sentir amada. Esta afirmación no es una hipérbole, sino la expresión de una verdad profunda. Cuando una relación nos eleva, nos impulsa a ser mejores, a alcanzar nuestro máximo potencial. Nos da la seguridad necesaria para explorar nuestros sueños y la confianza para enfrentar nuestros miedos. La sensación de ser amada incondicionalmente es un reflejo de nuestro propio valor, amplificado por la mirada de alguien que nos ve en nuestra totalidad. Imaginen la paz que eso trae. Esa paz que te permite dormir tranquilamente por la noche, sabiendo que tienes a alguien que te cuida y te ama. Esa paz que te permite afrontar el día con una sonrisa, sabiendo que tienes un compañero de vida. Esa paz que te permite disfrutar de los pequeños placeres de la vida, porque sabes que tienes a alguien con quien compartirlos. Esta paz interior es uno de los frutos más preciosos de una relación feliz. Es la tranquilidad de saber que no estás solo, que tienes un apoyo constante, que hay alguien que se preocupa por ti. Esta serenidad se irradia a todos los aspectos de la vida, permitiéndonos disfrutar más plenamente de cada momento y enfrentar los desafíos con mayor ecuanimidad. En resumen, la fórmula para sentirse la mujer más feliz del mundo, cuando se trata de una relación de pareja, implica una mezcla poderosa de conexión genuina, comunicación abierta, respeto mutuo, apoyo incondicional, aventuras compartidas y la capacidad de superar juntos los desafíos. Es un reflejo de amor propio y de amor del bueno, del que eleva, del que transforma. Y cuando todo esto se alinea, la felicidad no es solo un sentimiento, es una forma de vida. Hemos desgranado los componentes esenciales de esa felicidad tan anhelada en el contexto de una relación de pareja. No hay una única receta, sino una combinación de ingredientes que, cuando se mezclan con intención y cuidado, crean una experiencia vital plena y gozosa. Es un equilibrio delicado entre dar y recibir, entre la independencia y la interdependencia, todo ello cimentado en un amor profundo y mutuo. Y así llegamos al final de este viaje emocional. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo.
Hemos explorado esa sensación maravillosa de ser la mujer más feliz del mundo, esa que se nutre de conexiones profundas y de amor genuino. Hemos visto cómo los pequeños detalles, la comunicación, el respeto y el apoyo mutuo son los pilares de esa felicidad que tanto anhelamos. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes, y espero que hayan encontrado inspiración y resonancia en estas palabras. La búsqueda de la felicidad es un camino que recorremos juntos, y me encanta poder ser parte de su viaje. Antes de despedirme, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué significa para ustedes ser la mujer más feliz del mundo? ¿Qué gestos, qué cualidades, qué experiencias les hacen sentir así? Por favor, déjenme sus pensamientos y sus historias en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y me inspira muchísimo saber de ustedes. La conversación no termina aquí. Su experiencia y sus perspectivas son invaluables y enriquecen enormemente esta comunidad. Compartir sus vivencias nos ayuda a todos a comprender mejor la complejidad y la belleza de la felicidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha tocado el corazón o les ha dado un poquito de esa chispa de felicidad que buscamos, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con aquellas personas a las que saben que les haría bien escucharlo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que viene. Les mando un abrazo gigante lleno de energía positiva y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.